La seguridad de la salvación, ¿vale? Y la posibilidad de apostasía son dos doctrinas en la palabra de Dios que existen y son verdaderas, y son doctrinas paralelas que no se anteponen ni se contradicen. La Biblia enseña seguridad de salvación, sí, rotundamente. La Biblia dice, mis ovejas son mías, nadie me las arrebatará de mi mano, de la mano de mi Padre tampoco nadie las arrebatará. La Biblia enseña seguridad de salvación. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La Biblia enseña seguridad de salvación. Judas dice que Él es poderoso para guardarnos aún sin caer y sin mancha y presentarnos delante de Él con gozo y alegría. Sin caída, es poderoso para guardarnos. ¿Enseña la Biblia seguridad de salvación? Sí. Ahora la pregunta es, ¿que la Biblia enseñe seguridad de salvación se antepone o contradice firmemente toda posibilidad de que uno quiera libremente extraviarse de la fe? Esa es la pregunta. Porque si decimos la salvación se pierde, algunos dicen, bueno, la salvación no se pierde porque no es algo que ganas. Bueno, pues podremos decir que es alguien capaz de extraviarse del camino de salvación, y la respuesta bíblica para mí es sí. Entonces, ¿por qué comienzo diciendo que yo creo que la Biblia enseña que hay seguridad de salvación? Porque todos los versos que me pongáis, yo les voy a decir amén. Ahora, los versos que yo dé, deberíais estar dispuestos a decir amén. ¿De acuerdo? Yo voy a decir amén a todos los versos que paséis y mi amigo José lea, ¿vale? Porque yo creo en la seguridad de la salvación. Pero ahora vosotros también tenéis que decirme amén a los versos que voy a leer. Porque yo creo que la palabra de Dios enseña la responsabilidad humana. Que Dios te guarde no te exime de responsabilidad. El sabio ve el mal, o el avisado ve el mal y se aparta. Tú sabes que Dios te guarda, pero no te vas a lanzar al foso de los leones. Si puedes evitarlo, lo evitas, ¿verdad? El sabio sabe que Dios le guarda de los fríos cuando sale a vender, pero a que no te quitas todas las camisetas y te quedas desnudo en la calle, porque sabes que te vas a poner malo. Porque es una locura eso, no tiene sentido. Alguien sabio y prudente se pone 5 chaquetas. Son ejemplos muy locos, pero son reales como una casa, ¿vale? Mira, el verso que hemos tocado 50 veces, Hebreo 10, 26 al 29, que dice categóricamente que un santificado en la sangre del pacto, ¿vale? Lo dice la Biblia, tiene mayor castigo que el castigo que se recibía en Deuteronomio por la ley de Moisés, que era la muerte en la carne. Ahora, todo ese contexto lo voy a leer porque voy a leer el capítulo 9 y 10 para que veáis a qué sangre del pacto se refiere y a qué santificado se refiere. Porque no podemos tomar un verso e interpretarlo a la luz de otros versos que no tienen nada que ver. Eso es sacarlo de contexto. Yo no puedo interpretar la palabra santificados por algo que tenga que ver con el templo, como los vasos o las cucharas, o la santificación en la que es apartado el marido y la mujer. Y luego os voy a hacer ver por la palabra de Dios, solo voy a leerla, que notéis por vosotros mismos a qué santificado se refiere y a qué pacto se refiere, a qué sangre y a qué pacto se refiere en ese verso, que lo vais a ver muy fácil y lo vamos a mostrar de forma sencilla, ¿vale? Gálatas 5:4 es otro verso. Yo voy a dejar el de Hebreos para el final, ¿vale? Solo tengo 12 versos, no creáis que... Y hay 50.000 más, ¿vale? Mira, en el libro de 4 posturas soteriológicas, doctrina de salvación, soteriología, el tomo 16 que os he aconsejado hace un momento, que luego si queréis lo comparto, ahí los arminianos por su boca dicen, hay 85 referencias bíblicas a que exhortan a que permanezcamos firmes en la fe. 85 referencias bíblicas, y esto no se lo contradicen los que ponen el sistema calvinista. Hay un teólogo del pacto, un calvinista moderado, un arminianismo clásico y un arminianismo wesleyano, ¿vale? Y los 4
hablan de ello y ninguno dice que esas 85 referencias sean una broma que se han inventado los arminianos, ¿vale? Pero yo solo voy a poner dos. Gálatas 5:4 dice la palabra de Dios, y yo voy a decir también lo que creen los calvinistas de este texto, no pasa nada, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, hay gente que dice, ¿se puede caer de la gracia? Y te dice, no. Y la Biblia dice, de Cristo os desligasteis los que por la gracia, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, que no se puede caer de la gracia, no podemos decirlo, porque la Biblia dice que hay gente que ha caído de la gracia. Ahora, esto se dirige a gente que se justificaba por la fe, de manera que no gozaban de los placeres de la gracia. Eso dicen los calvinistas, y eso es verdad. Pero es solo una moneda de la verdad, una cara de la moneda de la verdad. Pero la moneda la das la vuelta y te enseña en el capítulo 3, a quiénes va dirigido esto. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Le está dando como una posibilidad, confiando en que no acaben así. Pero es una exhortación a gente que está en la gracia. Porque si no, no tiene sentido estas exhortaciones. Si yo le digo a alguien que se ha dado un golpe, ¿vale? Le digo, no cojas el coche que te vas a dar un golpe. Si ya se ha reventado el coche, ya, ¿para qué quiere esa exhortación? Lo que le puedo decir al que esté de a un amigo suyo es tener cuidado con el coche, que mira lo que pasa con quienes no controlan el coche. Se pueden dar un golpe. ¿Por qué? Porque hay posibilidad. Si les dice, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es porque hay posibilidad de acabar por la carne. ¿Y qué es la carne? En este sentido, es confiar en los méritos de las obras de la carne, en el esfuerzo humano. Porque por la sola fe el cristiano es salvo. Y a estos que le habla esto, comienza a hablarles de Abraham, que lo podéis ver, como ejemplo de justificación por la sola fe. Luego habla de los hijos de esclavitud y de los hijos de libertad, la alegoría de Sara y Agar. Y luego nos dice estar firmes en la libertad. ¿Cuál libertad? La que no te sujeta al yugo de la ley, porque somos salvos sin la necesidad de las obras. Y entonces les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No solo se está refiriendo a gente que estaba bajo el yugo de la ley, sino a gente que estando en la gracia querían ponerle el yugo de la ley, y les advierte esto, esta es la exhortación, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Eso es lo que les está diciendo. Vais a acabar por la carne, les está hablando a salvos. No tiene sentido que el Pablo dedique un libro entero a una exhortación que no va a generar nada en el mundo cristiano. Porque total, si no pueden acabar por la carne y no pueden apostatar, ¿para qué las exhortaciones? No sirven para nada. Está hablando a gente que efectivamente estaba en la gracia y podía caer. Podéis ver las referencias en la Biblia Vida Plena, de la editorial Vida, ¿vale? Y en la Biblia de estudio del expositor. Jimmy Swaggart cree que la salvación se pierde, o más bien que la salvación se rechaza, como le quieras llamar. Y Jimmy Swaggart y la Biblia pentecostal, que era la antigua, ahora se llama Vida Plena, podéis ver los comentarios como en griego dice que cuando habla de que de Cristo os desligasteis es porque antes estabas ligado. No tiene sentido decirle a gente que no está ligada a Cristo, de Cristo os desligasteis, si nunca han estado ligados a Cristo, nunca se han unido con Él. Sabéis que estar ligado a alguien es estar unido. De Cristo os desunisteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí, muy claro el verso. Pero bueno, como no voy a detener en un solo verso, que son unos cuantos, voy a seguir adelante. Primera de Corintios, capítulo 15. La palabra de Dios dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dale al silencio, José.
el cual también recibisteis. Dice que lo han recibido. En el cual también perseveráis. Dice que perseveran en ese evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la tenían y la podían retener, podían perseverar, la habían recibido. Sois salvos si no creísteis de manera que creyeron, pero si no permanecen, creen en vano. ¿Esto cómo se llama? Seguridad de la salvación condicional, no incondicional. ¿La Biblia enseña seguridad de salvación? Sí. ¿Es incondicional o condicional? Condicional. Y ahora vamos a ver muchos más versos. Ahora, ¿cuál es la doctrina que les había predicado en 1 Corintios 15? La muerte y la resurrección de los muertos por Jesucristo. Si no creemos en la resurrección de los muertos, hemos creído en vano. Ahora, ¿qué sucedía en 1 Corintios? Que había ciertos saduceos, judíos, de las escuelas antiguas que venían así dando el refilón, ¿vale? Que en ese tiempo estaban súper vivas, y decían, no existe la resurrección. Algunos griegos para ellos también era una locura, y entonces muchos de los cristianos comenzaron a creer que no existía la resurrección. Pero habían creído en el Evangelio de Jesucristo y habían nacido de nuevo. ¿Cómo podemos decir nosotros que no han nacido de nuevo? Si han recibido el Evangelio, perseveraban en el Evangelio, retenían la palabra del Evangelio. Pero hubo un grupo que fue engañado por falsos maestros y dejaron de creer en la resurrección, que es el contexto de capítulo 15 de Corintios. Y entonces les exhorta, ¿para qué voy a exhortar a alguien de algo que no puede producirse en él? A ver, ¿para qué te voy a decir? Ten cuidado, no te caigas en el hoyo, cuando yo sé que es imposible que te caigas en él. No tiene sentido, es una locura. Si yo te digo, ten cuidado con el hoyo porque te puedes caer, y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, esta es la condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es condicional, si no creísteis en vano. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 23. Estoy siguiendo los versos que enseñan la condición de la seguridad, de la salvación. Luego voy a decir por qué fuerza podemos mantenernos ahí. No es por obras humanas ni por méritos humanos. Es meramente responsabilidad sometida a la voluntad de Dios. Colosenses 1, 21 al 23. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿qué les dice? En otro tiempo vosotros erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Jesucristo nos ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y ahora diría alguno, él se ha sacrificado y nos ha reconciliado y nos ha hecho santos y sin mancha. Y él va a hacer que seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Verdad, pero dice, y aquí está la condición, si queréis aceptarla bien, hermanos, pero esto se pone lo que uno ve en la Biblia, no lo que uno se inventa. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Cristo nos ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles, reconciliados, santos, sin mancha e irreprensibles, delante de él, con una condición: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, segunda condición, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es una exhortación muy parecida a 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué pasa? Pablo repetía la condición constantemente, pero lo hacía de broma. Estaba jugando Pablo con las condiciones del Evangelio. O claramente la Biblia muestra una seguridad en Cristo condicional. Enseña una verdad de la seguridad en Cristo condicional. Judas capítulo 1 y verso 12.
acerca de los falsos maestros, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Escucha esto: 2 veces muertos y desarraigados. Mira, coge Biblias de estudio, ¿vale? Esto no te lo va a decir una Biblia calvinista. En la Biblia de estudio MacArthur no te va a decir esto, pero no te lo va a explicar, ¿eh? Eso te lo aseguro yo. Y si te da una explicación, no te vas a poder quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque una de las cosas, perdonadme los calvinistas, que yo sé que sois mis hermanos en el Señor. Una de las cosas que hacen mucho los calvinistas es ignorar completamente el contexto histórico, completamente. En este contexto histórico había maestros que habían creído de verdad y después se habían extraviado. Y por eso dice 2 veces muertos, porque ellos estaban muertos antes de haber creído en Jesucristo. Después creyeron y tuvieron vida, pero después volvieron a morir espiritualmente. Y esto no es una locura, Adán está loco, no. Ya os he dicho 2 Biblias que apoyan de estudio esto, que os podría decir 50.000 libros. Porque los autores que te he dicho antes, todos estos explican esto de esta manera y son doctores en teología. Vida Plena y Jimmy Swaggart. Son a las 2 que tengo acceso aquí en casa, aparte de la plenitud. Pero luego os voy a dar una nota de la plenitud para que veáis hasta dónde llega el no querer aceptar diferentes puntos de vista, ¿vale? Lo que es interpretar con unas gafas teológicas. 2 veces muertos y desarraigados. Si nos lo explicáis, nosotros os creemos. Pero claro, tenéis que explicarnos también Gálatas 5:4, Primera de Corintios 15, Colosenses 1, 23 al 23, 21 al 23, Judas capítulo 1 y verso 12. Ahora, Juan capítulo 15 y verso 2. Esto dicho por Jesús. Son exhortaciones de Jesucristo, ¿vale? Todo un pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará Dios. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo un pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Dónde está el pámpano? En él. Como no lleva fruto, se seca y él lo quita. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una exhortación alegórica de Cristo, enseñándonos que el pámpano que en él no lleva fruto no permanece en él, se seca, cae al suelo y es echado al fuego. Es una exhortación alegórica de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña que alguien que está en él puede dejar de estarlo, tiene que permanecer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay condicionante. Si permanecéis en mí, puedes no permanecer en él, porque si no, esa condición no estaría expuesta por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 6. Estoy yendo muy lento aposta para que veáis los versos. Dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y mira la condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es condicionante. En el mismo capítulo, versos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora alguno diría que este corazón malo de incredulidad solo lo tienen los incrédulos. No. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, los salvos, corazón malo de incredulidad para apartarse, porque te puedes apartar, del Dios vivo. ¿Por qué digo que habla de salvos? Porque sigue leyendo. Antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como te apartas de Dios, te endureces por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabes qué es confianza ahí, no? La fe. Si retienes la fe, eres salvo, si no, no. Si no creísteis en vano. ¿Aquí a qué fe se refiere? No es una mera confianza.
o un conocimiento liviano de la doctrina, no. Es la fe que te introduce en el cuerpo de Cristo. Somos participantes de Cristo, pero si no retenemos esta fe, siendo extraviados nos vamos a la condenación. Porque dice, con tal que retengamos, en la condición, que no haya de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, si retenemos firme hasta el fin la palabra, si permanecéis en la palabra que yo os he hablado, si permanecéis en las palabras que os digo, si no creísteis en vano, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, constantemente es un condicionante, eso se llama condicionante, en todas las letras de la gramática. Ahora, primera de Timoteo 1, 18, 20. Hay gente que dice, pero uno no se puede extraviar de la fe, no puede perder la fe que tenía, porque la fe uno es muy difícil que la abandone. De acuerdo, es muy difícil que la abandone. Pero veamos si la palabra de Dios enseña o no que uno puede abandonar la fe o extraviarse de la fe. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Hay gente que dice, la gente que desecha la fe, desecha una fe intelectual, pero no una fe que le hayan hecho nacer de nuevo. Mira, para que veáis que eso puede ser verdad en algunos versos, pero no en estos. Por eso no expongo todos los versos, ¿vale? Hebreos capítulo 2, yo creo que es algo que podemos discutir. Hebreos capítulo 6 creo que es algo que podemos discutir, por eso no lo voy a decir, ¿vale? Porque yo no soy un loco que me lanza a la aventura de la verdad bíblica. Yo lo que veo que es algo que pueda comprender y creer, lo abrazo. Pero si no, me mantengo en la duda o simplemente lo que crea puede enseñarlo o no, pero tengo mi propia opinión en ellos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que en estos tenga otra opinión que la que estoy enseñando. Si yo lo enseño es porque lo creo. Dice, date cuenta, verso 19, primera de Timoteo 1, 19. Fíjate, manteniendo la fe y buena conciencia, escucha, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, los que naufragaron en cuanto a la fe, ¿de qué fe naufragaron? ¿De la misma que tienes que mantener con buena conciencia o de otro tipo de fe? De la misma. Si dice manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual la misma fe, el mismo género de fe, desecharon algunos naufragando en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que los blasfemos recibieron su castigo de parte del apóstol. Y la exhortación es manteniendo la fe y buena conciencia, no desechándola como hicieron Himeneo y Alejandro, porque se puede desechar la fe. Si no, esto no tiene sentido. Y la fe que desecharon Himeneo y Alejandro es la fe, la misma fe por la que Pablo enseña, por medio de la profecía que recibió, o sea, del mensaje de parte de Dios, a militar en ella, manteniéndola con buena conciencia. Capítulo 6 y verso 10. Primera de Timoteo, mismo libro, capítulo 6 y verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí la fe es lo que creemos acerca de Cristo. La cruz, la resurrección, la justificación. Constantemente fe tiene que ver con el conocimiento de la cruz de Jesucristo, ¿vale? En la mayoría de los versos que estamos citando, por no decir en todos. Ahora, hay un verso que quiero buscarles. Dice, cualquiera que se extravía, segunda de Juan, capítulo 1, bueno, lo que tiene un capítulo, ya sabéis, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿esto quiere decir que ninguno de los que se extravían de la doctrina no tienen a Dios? No. Primera, segunda y tercera de Juan está dirigida a los falsos maestros, que evidentemente no tenían a Dios.
a los gnósticos, que entraban en las iglesias para traer herejías. Esos no habían nacido de nuevo. Entonces les dice, para identificar a los falsos maestros, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero eso no quiere decir que Himeneo y Fileto no tuvieran fe, porque Himeneo y Fileto naufragaron, Himeneo y Alejandro, naufragaron en cuanto al mismo tipo de fe en la que el apóstol exhortaba a que Timoteo hiciese militar con buena conciencia, manteniendo esa misma fe con buena conciencia. No cambia el género de fe por el contexto, es la misma fe. Y ahora Santiago 5, 19, 20. Y aquí os voy a decir una nota graciosa, que para mí lo es, de la Biblia de Estudio Plenitud. Sabe que el que hable conmigo siempre le aconsejo la Biblia Plenitud, siempre le aconsejo esa Biblia, es buenísima. Siempre me dicen vida plena, diario vivir, plenitud, yo siempre digo plenitud, siempre digo esa, ¿vale? Ahora dice la Biblia, Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, hermanos, si alguno de vosotros forma parte de vosotros, se ha extraviado de la verdad, ¿ves? Se ha extraviado de la verdad, pero eso no quiere decir que no tenga a Cristo. Y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué dice la plenitud? Dice, salvará de muerte un alma porque estaba en camino de perdición y se iba a morir físicamente. Si tenéis la Biblia Plenitud en la casa, mirad la nota. Dice que es muerte física. Literal, ¿eh? Parece de broma, pero no es de broma. Una Biblia de estudio diciendo que se refiere a la muerte física. Sabemos que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados se refiere a la muerte que genera el pecado en las vidas. ¿Cómo pueden decir que es física? ¿De dónde se lo sacan? Lo primero, ¿dónde está ahí la muerte física? Salvará de muerte un alma. ¿Dónde está? Sí. Si lo hace volver del error, salva su alma, no su vida física. Y ellos dicen que se refiere a una vida física. Nosotros creemos que el que se extravía de la doctrina, se extravía de la verdad, tenemos que tener cuidado de predicarles y hacerles volver a la verdad para que ese alma no se pierda, como dice Santiago, no para que no se muera, porque no está diciendo si alguno se emborracha, mira a ver que se va a hacer daño en el hígado. Si alguno se droga, mirar a ver que puede matar su órgano digestivo y no está hablando de droga ni de borrachera, por favor. Está hablando de pecado. No está hablando de vicios ni de lujurias. No le está salvando la vida física. Le está salvando la vida espiritual. Pero esas son las notas que podemos ver en Biblias de corte en ese sentido, al menos de perseverancia de los santos o de seguridad salvación incondicional. Ahora, Gálatas 5:4, Primera de Corintios 15, Colosenses 1, 21 al 23, Judas 12, Juan 15:2 y verso 6, Hebreos 3:6, Hebreos 3:12 al 14, Primera de Timoteo 18, capítulo 1, verso 18 al 20, Primera de Timoteo 6:10, Santiago 5:19 y 20. Y ahora un cariñoso verso para terminar, antes de que vaya otra vez a Hebreos y lo explique una chispita, ¿vale? Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Ese es el deseo de Pablo. Claro que quiere que permanezcamos en lo que hemos oído, que es la doctrina de Jesucristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, eso es un condicionante. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, si lo que habéis oído desde el principio no permanece en vosotros, sino que lo desecháis, ¿qué sucede? Que no vais a permanecer en el Hijo y en el Padre. Si es muy fácil. Son condicionantes bíblicos que no podemos evitarlos por ningún sitio. Y ahora, ¿quiere decir algo, José? Quita del micro y habla un segundo.
Nada, de momento sigue, termina y después hablamos un poco. Vale. Capítulo 10, versos 26 al 30. ¿Vale? Dice la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Deuteronomio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Mayor castigo que la muerte en la carne. El que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Vamos a ver. La Biblia dice que el que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Hebreos, ya sabéis que se está refiriendo a hombres de Dios, que estaban siendo atacados por la doctrina de que si no hacemos sacrificios de nuevo, nuestros pecados no son perdonados. Por eso Hebreos capítulo 6 les dice, os tengo que enseñar otra vez los rudimentos, los fundamentos de la doctrina. Y les dice, la primera le dice, arrepentimiento de obras muertas. Os tengo que enseñar otra vez que es imposible que volváis a ser renovados para arrepentimiento crucificando a Cristo de nuevo. Que Cristo no se va a venir a crucificar otra vez. Os tengo que enseñar otra vez eso. Que os tenéis que arrepentir de las obras muertas y punto. Que no necesitáis sacrificio. Ahora, les dice, no queda más sacrificio por los pecados. El de Cristo se acabó, ya no hay más sacrificios. ¿Qué queda para el que quiere volver a los sacrificios? Una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El infierno, si eso es lo que está describiendo. El que viola la ley de Moisés muere por el testimonio de 2 o 3 de Deuteronomio. ¿Cuánto mayor castigo, mayor que la muerte, pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Os voy a decir lo que es y ahora os voy a leer por qué pienso que es eso. El mayor castigo es la condenación. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era volver a los sacrificios. Quienes habían creído de verdad, y os voy a decir por qué creo que creyeron de verdad, ¿vale? No es algo que me saque de la... Estaban volviendo a los sacrificios y de esa manera pisoteaban al Hijo de Dios. ¿Cómo? Tuviendo por inmunda, que la palabra en griego es común, o sea, como la sangre de los animales. Ponían la sangre de Cristo al nivel de los animales. Mira, si ahora pongo, esta es la sangre de Cristo, y pongo la sangre de los animales al nivel de la de Cristo, ya no veis mi mano, ¿no? Eso opaca el sacrificio meritorio de Cristo. Eso es lo que hace. Quitaba el mérito salvífico a la sangre de Cristo y ponían al mismo nivel la sangre de los animales. Y eso era tener por inmunda la sangre del pacto, que sangre del pacto, ahora lo vamos a decir, en la cual fue santificado. Ahora, ¿por qué lo dice en singular? Algunos dicen que al decirlo en singular se refiere a Cristo. No, no se refiere a Cristo, por favor. Cristo no ha sido santificado por ninguna sangre. Él no ha pecado para tener que ser santificado por ninguna sangre. Y además está hablando de un castigo. ¿Creéis que Cristo merecía algún castigo? Bueno. La sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Por qué en singular? Porque el verso comienza en singular. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, no los que, el que pisoteara al Hijo de Dios? Por eso singular la palabra santificado. Hiciera frente al Espíritu de gracia. Ahora vamos al contexto. Desde el capítulo 9, no quisiera leer muchos versos, ¿vale? Pero fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para mostrarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no hay más sacrificios, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Ahora dejarme leer el capítulo entero para que veáis a qué santificado se refiere. La sangre ya habéis visto que tenía que ver. El antiguo pacto, dice la palabra de Dios aquí, que el antiguo pacto con Moisés se estableció con sangre, ¿vale? Dice, ni aún el pacto se estableció sin sangre, ¿vale? De los del primer pacto. Sí, voy a mirar primeramente, ¿vale? Voy a mirar el verso para que con tranquilidad lo podáis ver. Si ponéis, bueno, da igual, si lo... Mira, Hebreos 9:18, que es el contexto, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿vale? Ahora, el nuevo pacto, que es al que nos referimos, es esto, mira. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me horadaste los oídos, como dice el original. Mas me preparaste cuerpo, me hice siervo para morir por los pecadores. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, dice, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Escucha, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora la advertencia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todo lo que venimos leyendo, que por eso no me salta ni un verso, aunque algunos no eran necesarios, ya no queda más sacrificio por el pecado, Cristo se ha sacrificado, ya no más sacrificios, horrenda expectación de juicio, ya la condenación, porque no aceptas el único sacrificio. El que viola la ley de Moisés muere, Deuteronomios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Qué sangre y qué pacto? ¿Qué sangre y qué pacto? El antiguo pacto. Entonces nosotros nos vamos a ir al infierno. Merecemos castigo si despreciamos el antiguo pacto. No, la sangre del pacto, del nuevo pacto. Y dice, han sido santificados. ¿Qué dice Hebreos 10:10? Que por la ofrenda de ese cuerpo somos santificados. Un solo sacrificio, creo que es el verso 14, hecho una vez y para siempre, somos santificados. Y ahora dice que los santificados en esa sangre,
que tienen por inmunda esa sangre del pacto, porque ni aún el primer pacto fue establecido sin sangre. Quítalo primero para establecer esto último, el nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus corazones y borraré sus pecados y transgresiones. No rechaces el nuevo pacto. El nuevo pacto es en Cristo Jesús. Si alguien que ha sido santificado en este nuevo pacto lo rechaza, tiene un castigo mayor que el de Deuteronomio, mayor que la muerte. Y ahora dice, e hiciera frente al Espíritu de gracia, porque todo aquel que rechaza la cruz de Jesucristo hace frente al Espíritu Santo, porque es gratuita la salvación por él. Entonces, ¿ustedes creen que la sangre del pacto y esta santificación no tiene que ver con salvación? Pero si todo el contexto completo habla de la santificación de los salvos por el cuerpo de Cristo, por la sangre que perdona los pecados, el primer pacto fue instituido con sangre y sin sangre no se hizo el pacto, quita el primer pacto para establecer este último pacto, pacto hecho con sangre, con el sacrificio de Cristo, su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo creo que es, no sé, yo no puedo interpretar de otra manera este verso, José. Aunque quiera, no lo puedo interpretar de otra manera. Y ahora, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hablando a salvos, habla de iluminación, como Hebreos capítulo 6 y verso 4 en adelante. La misma experiencia de los salvos, acerca de los que dicen que no son salvos. Ese es otro tema, porque ya no quiero entrar en Hebreos capítulo 6. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Pero los presos, porque de los presos también os compadecisteis y en despojo de vuestros bienes sufristeis vos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardo. No perdáis pues, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, no sin hacer la voluntad de Dios y no sin perder la confianza. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Se puede retroceder, pero nosotros no somos de los que retroceden para de perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Y Pablo nos insta una vez más a ser del grupo que tienen fe para preservación del alma. Pero existe la gente que no tiene fe para preservación del alma. Sí, tiene una fe que es verdadera, que es la misma sobre la cual naufragaron, sobre la que se extraviaron, la misma fe de Primera de Corintios 15, de Colosenses 1, 21 al 23, la cual desecharon, se apartan, santificados se apartan. Así que creo que puede retroceder para perdición un nacido de nuevo y que si retrocede no agrada al alma del Señor. Y José, ya podemos pasar a las preguntas. Espero que seáis conscientes de que no somos muñecos ni roboces y que si hay críticas que sean de Dios como hermanos. Amén. José, cuando quieras las preguntas. De acuerdo. Dios te bendiga, Dan. Llevamos 53 minutos aproximadamente y hemos disfrutado. A ver, de momento no he visto ninguna pregunta. He visto algunos hermanos que han expuesto ideas y tal, pero lo que es pregunta directa y duda creada en algún hermano, pues de momento no he visto ninguna. Sí, pues reiterar algo, ¿vale? Pues tú lo has venido diciendo bien, hermanos, que comentaban acerca de los hebreos y seguir confirmando de que esta gente a la cual fue escrita esta carta era gente cristiana. Eran judíos, pero se vieron tentados a volver al judaísmo, como bien ha dicho nuestro hermano Adán. Y eso no lo podemos negar. No se puede negar. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes entiendan la apostasía entendemos que es una forma, es un abandono de fe. ¿De acuerdo? En términos teológicos hablamos de eso. Pero la apostasía puede dividirse en dos secciones. Puede ser teológica, no recibir las enseñanzas del Señor, rechazarlas por completo, o moral y volverse al pecado. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Y yo sé que muchos de ustedes han leído el libro de los Hebreos, pero para ser más explícitos aún en esta noche, me gustaría leerles unos capítulos del libro, para que ustedes pudieran ver de que esta gente era cristiana de verdad.
literalmente. Era cristiana, gente que había creído en el Señor Jesucristo, para seguir favoreciendo lo que el hermano Adán decía. Mire, fíjense, en primer lugar, era gente cristiana que habían tenido pastores, literalmente. Hebreos 13:7 dice así, este es el consejo que le da el escritor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está hablando de gente cristiana. Fíjense, no simplemente se queda con eso. Supuestamente, según creen los historiadores y los teólogos y los comentaristas, que era una iglesia de tiempo por este versículo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. O sea, gente que llevaba tiempo en el Evangelio y no habían tenido un desarrollo en su vida cristiana de madurez para aguantar este tiempo de prueba que estaban viniendo. Gente que había recibido el Evangelio de la segunda generación de aquellos convertidos. Pues así lo dice, si mal no me equivoco, es en el capítulo 2, ¿no, Adán? Es así, dice, fíjate lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia, date cuenta, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, estaban en un punto en el cual podían deslizar de la fe. Es que lo dice claro el texto, eso no nos inventamos nada, ni es interpretación de hombre. Estamos simplemente leyendo Biblia, sin añadir nada. Y fíjate bien lo que dice. Pon un ejemplo. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tener en cuenta que la meta del escritor era demostrar cómo Cristo era superior a los ángeles, a los profetas, a Adán, a Moisés, a todos ellos. Y en cada capítulo, desde el 1 al 5, va matizando cómo Cristo es superior a cada uno de ellos. Y fíjate cómo termina. Sigue diciendo que esta salvación que ellos habían recibido, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Es decir, recibieron el testimonio del Evangelio por gente cristiana. Y esta gente era cristiana. Y esto ustedes no lo pueden negar, porque esto es Biblia. Y aquí no hay interpretación humana. Esto no es ninguna de las magas. Y si ustedes no examinan bien la Biblia, el problema está en ustedes. Hay que leer Biblia, porque la Biblia es muy, muy clara con respecto a este tema, queridos hermanos. Y como bien iba diciendo el hermano Adán, nuestra posición, nosotros creemos en esto, nuestra misión es Filadelfia y pertenecemos a ella. Eso no quiere decir que nosotros no recibamos a otros hermanos. Al contrario, somos prudentes y somos personas sensatas que sabemos retener todo lo que es bueno. La Biblia dice que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo y que todas las cosas las analicemos. Nosotros no podemos condenar a nadie ni maldecir a nadie, pero sí que es bueno escuchar distintas posiciones para poder seguir aprendiendo y seguir avanzando. Nosotros, como bien él me enseñó a mí, pues somos arminianistas clásicos, ¿no? Se dice así, ¿no, Adán? Sí. Es así, ¿no? No me he equivocado. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra posición. Creemos que el creyente puede entrar en apostasía. Ayer mismo, en uno de los comentarios, ¿no? Se expuso lo siguiente, o sea, una persona, a ver, que aquí ya esta te la lanzo yo a ti, ¿vale? Para ir desarrollando el tema y si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, pues la vamos desarrollando. Cuando uno no está en Cristo y es esclavo del pecado, ¿tiene libertad por su propia fuerza para volverse a Dios? Adán. Dime que estaba leyendo, dime. Cuando uno es esclavo del pecado, está sin unión a Cristo, ¿de acuerdo? Entendemos que desde que Adán cayó, toda la humanidad ha quedado sujeta a esa naturaleza pecaminosa, a la esclavitud del pecado. Así lo enseña la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el hombre es esclavo del pecado, por su propia fuerza, ¿puede volverse a Dios él mismo o es Dios quien sale a buscar al hombre? Eso en que es depravación total y lo vamos a tocar en Ordo Salutis. Ya lo enseñaron en el vídeo José Argentino, José Pichón, José de Valladolid y José María, el Pichón. Los tres Josés. La Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y lo explicaremos el día del Ordo Salutis. O sea, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere.
Es Dios quien nos atrae a Él. Ahora estoy viendo que cosas de las que dicen José, ¿vale? Yo voy a decir cosas que dicen los calvinistas. Entonces los arminianos creen que la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras y no tiene mérito el que nosotros hagamos obra alguna en cuanto a la salvación, ¿vale? Que las obras van a ser recompensadas es un hecho bíblico, ¿vale? Pero no hacen nada por nuestra salvación. Es por fe para que sea por gracia. De otra manera, si es por obra, se nos está pagando un salario, Romanos capítulo 4, y entonces ya no sería gracia. Es por fe. La fe reproduce obras, eso sí lo creemos. Ahora, que nosotros permanezcamos firmes en la fe tiene algún mérito para nosotros, no. Porque ¿por qué fuerza permanezcamos firmes en la fe? Dice la palabra de Dios, ¿vale? Y esto es, porque para que veáis que los arminianos no damos mérito a la fuerza humana, no es depender de nosotros ni de nuestra carne, sino que nosotros dependamos de la fuerza de su Espíritu Santo en nosotros. Quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré uno de carne y pondré mi espíritu en ellos y haré que anden conforme a mis mandamientos. El Espíritu Santo hace que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Vale? Dice la Biblia, Él os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Lo dice la palabra de Dios, para que en todo se lleve la gloria. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Otro verso, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que por nosotros mismos no tenemos querer ni hacer. Y ahora las obras que hacemos, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que las obras que hacemos no las hacemos por nosotros mismos, las hacemos por la fuerza del Espíritu Santo y hacemos las obras que Él ha preparado, no las que nosotros ideamos, sino que el impulso de obrar es suyo. Permanecemos firmes en la fe porque nos sometemos a la voluntad de Dios, simplemente. Ahora, quisiera decir a mi amigo Alfonso, por ahí, Alfonso Montoya Carpio, veo que alguno está diciendo que nos disculpemos. Perdonar, pero nosotros no tenemos que disculparnos. Tenemos que decir por qué hemos hecho lo que hemos hecho y admitir que ha sido un error hacer esa pregunta. Pero no disculparnos porque no hemos matado a nadie. ¿Me dejas? Diga, habla, Alfonso. Hoy soy yo quien modera el programa. Somos cristianos y somos gitanos. Y os pido, por favor, que utilicéis esta red para bendecir. Si no estás a gusto esta noche, sal del programa y no lo escuches. Pero estamos siendo bendecidos y no podemos salir del tema que está marcado. Yo llevo las riendas del programa y yo soy quien pasa las preguntas. Si quieres que se te conteste tus preguntas, ponlas. Si tienes una incomodidad, después del programa, con mucho amor y mucho cariño te vamos a atender. ¿De acuerdo? Pero por favor, vamos a comportarnos como lo que somos, que estamos disfrutando. Vamos a valorar este tiempo, hermano. ¿De acuerdo? Amigo, Así que sigue con tu tema. No te desvíes del tema. ¿De acuerdo? Vale, mi amigo. Seguimos enfocando que creemos firmemente en la apostasía. ¿De acuerdo? Creemos que una persona puede llegar a apostatar y puede perder la fe. ¿De acuerdo? O abandonar la fe. Quilino, que es mi obrero, me ha preguntado antes, que ahora no lo recuerdo porque le he visto hace un rato, José. Quilino, ¿qué habías preguntado? Ponlo otra vez, que te he visto que acabas de entrar. Mi compadre, ese es el gitano de los gitanos que más quiero del mundo, al Quilino, ¿eh? Él lo sabe. Es un quinto hermano que tengo. Yo tengo 4 hermanos, todos varones. Pues el Quilino es el quinto. ¿Qué es lo que ha preguntado? Es que no recuerdo bien. Sí. Si decimos que la salvación se pierde o se rechaza o te desvías de la fe o te extravías de la fe, lo que sea, ponle defínelo como quieras. El asunto es que la Biblia enseña la posibilidad de apartarse, ¿vale? Entonces no me ciño a perderse o rechazar, defínelo como quieras. El Quilino preguntaba si se rechaza la salvación, pierde como sea, ya lo he dicho que da igual, ¿cómo puede cómo se va el Espíritu Santo de nosotros? Ahora, ¿podemos enseñar con algún verso específico que el Espíritu Santo se marche de nosotros? Podemos hablar de ello como conclusión, pero no porque haya ningún verso que diga
que el Espíritu Santo se va de un nacido de nuevo, sino que creemos que como la salvación se pierde, evidentemente el Espíritu Santo tendrá que apartarse de ese corazón. Si el Espíritu Santo está dentro, entonces estamos hablando de un nacido de nuevo. Y si no está dentro, estamos hablando de alguien que ha muerto espiritualmente. ¿Qué versos lo aluden? La muerte espiritual. Judas, capítulo 1, verso 12, porque solo tiene un capítulo, verso 12. 2 veces muerto. Nació muerto espiritualmente, resucitó al creer en Cristo y murió de nuevo por haberse apartado. Ahí el Espíritu Santo se fue. Eso es lo que se concluye de la enseñanza bíblica. ¿Vale? Y esa es la explicación que te puedo dar, Ilino. Porque no hay un verso específico, pero se alude en la enseñanza bíblica. Amén. José. ¿Puedo aportar algo? No, si ves preguntas o lo que sea. De acuerdo. De momento no hay nada, sigue. Así que nada, en referencia a todo lo que decimos, el arminianismo clásico no enseña mérito humano, no enseña que dependa del hombre, depende de Dios la salvación. La decisión del hombre es algo que Dios no fuerza de forma que viole el libre albedrío. Dios deja al hombre decidir siempre, eso está en toda la Biblia. Y lo vamos a hablar en el Burdo Santos. Entonces, en esa decisión existe la responsabilidad del hombre de someterse a Dios. Y ya os hemos dicho por muchos versos, que si veis el programa de nuevo vais a ver un verso tras otro, que habla de condicionantes. Entonces, todos los versos que me pongáis que enseñen la perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación, os voy a decir que sí. No hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hay nada que pueda hacer que Dios nos deje de amar. Pero eso no quiere decir que Dios ha anulado mi responsabilidad y mi libertad para que si yo decido apartarme del Dios vivo, no pueda hacerlo. Eso no lo enseña la Biblia. Simplemente ese es el énfasis del programa. Libertad, que tiene que ver con salvación incondicional o incondicional. Seguridad de salvación condicional o incondicional. Nosotros creemos que es condicional. Y lo hemos puesto por los versos que hemos citado, que hay 85 referencias. Un día voy a coger los libros esos que a su tiempo me leí y voy a recoger las 85 referencias y las voy a pasar. Para que veáis cuántos versos enseñan condicionantes. Hoy solo os he dicho 12 y alguno que ha dicho José 13 o 14 o 15 por ahí. O sea, no son 3 o 4, son unos cuantos. Yo por mí nada más, José, si ves alguna pregunta. De momento, José, una pregunta. Nada, están hablando a su rollo. Pero vuelvo a repetirles, somos gitanicos, no somos Vale. roboces, no nos atoseéis. Por ejemplo, no, estamos tranquilos. ¿Tú tienes prisa? Yo no, José. Vale, pues estamos bien. Mira, a ver, por ejemplo, hay muchos que se preguntan, ¿vale? Si se puede nacer en el espíritu 2 veces. Han hecho esta pregunta Ezequiel Vargas, ¿de acuerdo? Si puede nacer varias veces una persona. ¿La respondo? Claro, tírale. Esto es una Vale. pregunta. Yo y José de Mallorca, José de Mallorca es un hombre que estimo mucho, me encanta estar con él, aunque estamos a lo lejos, pero es un hombre muy noble y por eso me hice aliado de él para hablar de la apostasía, porque él que es un hombre que expone con humildad y hablemos de la apostasía yo y él expuso su parte preciosa y yo la mía. En ese vídeo contestemos a que existen diferentes tipos de apostasía, ¿vale? O apostasía de diferentes grados. Hay tipos de apostasía en que uno está en apostasía y aún no ha perdido la salvación porque no ha terminado de finalizar su apostasía, ¿vale? Está, por así decirlo, en camino de apostasía. Pero creemos que existe la apostasía irreversible y ya lo mostremos por muchos versos que dimos ese día. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces crece, pero hay otro lugar que la hierba se seca y es reprobada y echada al fuego, ya lo dijimos en Hebreos capítulo 6, ¿vale? En
en Hebreos capítulo 10, hablando de la apostasía, dice que el que hace esa apostasía ya no queda más sacrificio por el pecado. También lo enseña la palabra de Dios. Entonces, si queréis, volvemos a rescatar ese vídeo de la apostasía y lo volvemos a compartir para que escuchéis todo el programa completo, porque completo el programa lo especificamos más y con más versos entre José y yo, ¿vale? Pues bueno, de momento José está ciego. No, es que estoy mirando los comentarios a ver si hay alguna pregunta. Estoy mirando los comentarios. Pues nada, por tu parte, Dan, ¿qué tal? Bien, solo eso, reitero, somos humanos. Tratarnos bien, no seáis malos con nosotros. Y por cierto, tengo que decir, Eleazar se ha quitado un poco del grupo unos días, porque una de las veces, no sé qué pasó en el grupo, y se durmió con 21-13 de tensión o algo de eso. A que le dé un ataque a mi pobre. Dejarle en paz, le estáis bombardeando y hacéis que le suba la tensión. Por eso se toma días, que no le vamos a dejar que se vaya, que es mi colega. Yo es de los amigos de esos de que te pones verde con él y no nos enfadamos, es mi amigo. Y él está molesto por eso, porque le habéis vuelto loco. Y la otra vez, no sé por qué fue, le subió la tensión a 21, la alta, y la baja no sé si era 13. Una burrada de tensión. Estaros quietos. Yo la verdad que no me pongo nervioso con nada y no me pongo mal con nada. Entonces, yo no me como la cabeza, ¿vale? Sé que no, nuestra vida no está fundamentada en las redes sociales, sino en Cristo. Pero el Eleazar, como le bombardean tanto, le ponéis nervioso. David también a veces tiene que apagar el teléfono y tantos mensajes. Ser más pacientes con nosotros. Somos personas humanas, gitanicos, hermanos en Cristo. Amén. Solamente eso. Amén. Pues nada, si nadie tiene ninguna pregunta más, creo que Dios nos ha bendecido hoy con el hermano Adán. Hemos gozado. Amén. Y que sepan ustedes que aunque yo no salgo muchas veces por aquí, salgo poquitas veces. Yo estoy pastoreando actualmente una iglesia aquí en Mallorca y a veces pues uno tiene el tiempo justo, ¿no? Pero nuestra intención, hablo pues en nombre de todo el grupo de Sana Doctrina, que pues lo forma el tío Josier, el tío Luis, el profe, como le dice el David Gilaber, el Pichón, el tío José María Pichón, el Adán Losada, David Gilaber, Eleazar, el Michael, Enrique, Jonathan, hay un montón de gente y si me olvido de alguno os pido disculpas. Nuestra intención es de hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y siempre de exponer nuestra creencia, como nosotros lo creemos, como la Biblia nos enseña, sin salirnos de nuestras pautas. Amén. Es un grupo que es para edificación, edificamos, pues si es posible, el mundo entero, pero no olviden ustedes pues que nosotros actualmente representamos a nuestra misión, pertenecemos a Filadelfia y en ella, dando gracias a Dios, hoy por hoy podemos decir que se han levantado hombres en este tiempo como nuestro hermano Dan Losada, nuestro hermano Pedro Losada, que son hombres de Dios 100% y limpios en doctrina, queridos hermanos, no simplemente ellos. Podríamos hablar del tío Luis, que en Cristología es nuestro cristólogo, el tío José de Valladolid, el videólogo, hermano, el tío José María, el tío Cacho, el tío Pepe de Lérida. Hay un montón de hombres, hermanos, el hermano Rafa Peralta, hay muchísimos hombres que dando gracias a Dios hoy por hoy, hasta el día de hoy han velado por nosotros en la enseñanza y gracias al trabajo y la labor que ellos han realizado, y estamos nosotros aquí y seguimos manteniendo. ¿De El acuerdo? Jero que te mata. Dice yo, chaval, el Jero. Ah, perdón. Y esto lo entiendo. He pedido disculpas antes de nada, ¿eh? He pedido disculpas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que creemos, esto es lo que enseñamos. Amén. Esta es nuestra posición, ¿de acuerdo? Y Aclarar si... algo, ¿vale? José, antes de nada, Tira. nosotros no representamos ninguna denominación, pero sí nos sujetamos a ella doctrinalmente, porque aparte de las redes tenemos una vida y un Total. ministerio y estamos en una denominación. Entonces, los errores doctrinales que para algunos sean errores doctrinales puedan compartir otros, no representan lo que crea nuestra denominación, ¿vale? Ni nosotros tenemos la autoridad para representar.
Ahora, nosotros sí nos tenemos que sujetar doctrinalmente a ellos, por eso no vamos a alabar ni a aplaudir puntos diferentes de doctrina y a enseñar menos, pero comprender que cuando a alguien se le pregunta va a responder cosas que quizás no vamos a estar de acuerdo y que con eso no les vamos a cortar, simplemente vamos a decir, nosotros creemos esta otra cosa, punto, no vamos a alarmar más el asunto, ¿vale? Pero podemos aceptar que otros opinen de diferente manera, pero eso no quiere decir que nosotros opinemos igual. Nosotros nos debemos y nos sometemos a nuestros ancianos, eso que quede claro. No tenemos autoridad para representar nada. Los errores son errores de redes sociales, del directo, se pasan y se acabó. No le demos más vueltas. ¿Ven? Pues nada, señores, hasta aquí. Que el Señor os bendiga mucho, ¿de acuerdo? Y ya, pues nuevamente, ¿hay directos esta semana? Pues ahora no recuerdo, estaba El tío Raúl Luis, de ¿no? Burgos va a Estaba, compartir en breve. y el tío Luis también estaba con... El tío Luis el viernes con Israel de Galicia, el Milenio, que me lo han dicho, que hagamos un programa y ya estaba programado. No sé quién me lo preguntó, pero si nos está viendo, pues ya lo sabe. O si lo ve después, el viernes a las 10 de la noche, creo que es, Israel de Galicia y el tío Luis con el Milenio, que es la parte final de Escatología. Ya saben ustedes, no se lo pierdan, que ya saben ustedes que Dios toma a nuestro hermano Israel de una forma poderosa. Y nada, que el Señor os bendiga y concedido aquí en Mallorca, bona nit a tothom. ¿Ah? Que Bona Dios os nit. bendiga a todos. Un saludo, Dios os bendiga.